Tailandia, aquel país del sudeste asiático en el que sabemos que pasan tantas cosas. Siendo un país con leyes muy estrictas, especialmente con los narcóticos, nos sorprende su modernización con la legalización del cannabis. Una pequeña industria legal que acaba de empezar, pero que puede tener un enorme crecimiento a medio y largo plazo. Pequeños coffee shops al estilo tailandés aparecen a través del país, ofreciendo una amplia gama de productos y derivados canábicos. Entonces, ¿esto hace que la posesión y el consumo de cannabis sea 100% legal? ¿O es una legalización parcial? ¿Es Tailandia el nuevo Ámsterdam? Quédate, que hoy hablamos de hierbita. Tailandia, debido a su gran crecimiento económico en las últimas décadas, y junto con Corea del Sur y Japón, es llamado como uno de los 3 tigres de Asia. Sorprende que siendo un país que pena fuertemente la posesión y el consumo de estupefacientes con penas de cárcel de una media de hasta 15 años, se haya abierto tanto con la despenalización del cannabis. Después de ser legalizado en Uruguay y en algunos estados de los Estados Unidos, Tailandia también se suma a explotar sus suelos y cultivar para el uso medicinal. Hay que decir que la edad legal mínima para el consumo de cannabis en Tailandia actualmente es de 20 años y todavía no se puede fumar en todos los sitios, y si uno es encontrado infringiendo el consumo en lugares públicos puede ser multado a pagar 25.000 bahts y hasta 3 meses de cárcel. Llegados a este punto, parece que es difícil que el cannabis vuelva a la clandestinidad, pero quién sabe. También parece que los pequeños agricultores que tienen terrenos pueden beneficiarse mediante la siembra de este y mejorar su calidad de vida que antes no tenían mediante otros tipos de cultivo. Los medianos y los grandes proveedores también están aumentando sus cultivos, aunque es probable que gran parte de la mercancía no tenga salida legalmente debido a que todavía tiene que legalizarse en muchos países para poder así exportar en grandes cantidades. Mientras, se está tratando de mejorar las variedades que se cultivan y así producir nuevas marcas de mayor potencia y calidad en el mercado del cannabis, que está empezando a abrirse poco a poco. Tailandia ha sido el primer país de Asia en despenalizar el consumo, y aunque esto tarde en crecer, es una inversión que les permitirá llevar cierta ventaja en el futuro respecto a otros países. Obviamente, esta medida es un cambio de sentido notable para el país, ya que la industria que ahora se está legalizando va a permitir la creación de puestos de empleo mediante el cultivo de cannabis. Ahora, esto ha cambiado, ya que es el tercer país que se ha sumado a la legalización. El gobierno tailandés eliminó el cannabis de su lista de sustancias prohibidas en junio de 2022, pero insistió en que no estaba legalizado el uso recreativo de la marihuana, por lo que podría comercializarse para uso medicinal o elaboración de productos derivados del cannabis, como son las cremas, aceites, gominolas y toda esa parafernalia relacionada con esto. La reciente legalización hace que se estén abriendo muchas tiendas tipo como los coffee shops de Holanda, y cada vez están ampliando más su línea de productos. Algunos propietarios pioneros de estas tiendas han llegado a ganar hasta 1 millón de bahts en la primera semana que montaron su negocio. Puede ser que esto nos parezca poco a los que vivimos en países que nuestra moneda tiene un valor más alto que el baht tailandés. Pero créanlo, esto facturado allí en una semana es un dineral. El gobierno tailandés está presionando para que la marihuana se convierta en un nuevo cultivo comercial, fomentando así el turismo agrícola y la disminución de la pobreza en las zonas rurales. El mercado del cannabis en Tailandia alcanzará los 1.200 millones de dólares en 2025. Un dinerillo, ¿verdad? Ahora los restaurantes sirven una gran variedad de alimentos y bebidas, pero estos no han de contener más de un 0,2% de THC, que, como ya saben, es el principal. Claro, me estás diciendo que la venta de plantas en crecimiento, que son solo hojas, no tienen restricciones porque la marihuana no ha entrado en periodo de floración, no ha empezado a desarrollar el THC. Puede ser que todas estas plantas que tienen un 0,2 de THC puedan venderse legalmente. Va, en serio, ¿alguien se piensa que con un 0,2 de THC vas a tener algún efecto? ¿Y qué hay de esos cogollos en las tiendas que se venden que son súper resinosos y rocosos? Ya saben que hay cierta correlación entre este par de cosas
y el porcentaje de THC. Ahí queda eso, señores. Hasta aquí el vídeo de hoy, señores. Muchas gracias. ¿Qué les ha parecido? ¿Creen que esto será sostenible a medio y largo plazo? Y lo que es más importante, ¿creen que el mundo tomará nota y lo legalizará en el resto de países? Si te ha gustado, dale like, comparte, me gusta, suscríbete, lo que sea que nos ayude a crecer aquí en el canal. Y recuerda que si hablamos de ver el mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. Chao.